digamos, de preguntas que el pasado nos plantea es como imposible, y al mismo tiempo saber que, bueno, es decir, a veces tengo la sensación de que es un puzzle gigantesco de millones de piezas, y siempre aparece una pieza, y entonces, bueno, poder agregarle una piecita al puzzle, efectivamente, es un pequeño aporte que uno hace, que sin embargo sabe que es absolutamente menor frente al hecho de que, bueno, de que los enigmas, los misterios y las por develar siempre van a... Ahora, yo creo que también lo que tú planteas en relación con la historia cultural, también es cierto que en los últimos años, y a partir de una realidad concreta y muy válida de la sociedad uruguaya, que es la necesidad de investigar, es decir, determinado periodo de la historia, que durante cierto un periodo tremendo como fue el de la dictadura y que permaneció, digamos, cerrado y silenciado, es decir, eso le dio un auge, digamos, a lo que se le dio en llamar la historia reciente, ¿verdad?, en los últimos años, que de pronto eclipsó un poco lo que en cierto momento pareció que iba, digamos, a hacer un poco, iba a centrar un poco los enfoques historiográficos en historia cultural. Hubo un grupo de investigadores, es decir, muy valiosos, que de pronto hicieron sus opciones por el lado de lo que se llama el pasado reciente, en fin, y bueno, eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Justamente, como decíamos antes, que la historia cultural, es decir, no es efectivamente el estudio de determinado objeto, determinados escenarios, es decir, precisos y concretos. Es decir, yo pienso que esos estudios, por ejemplo, sobre el pasado reciente, muchos de ellos han incorporado la mirada de la historia cultural. Y hoy la forma en que se está haciendo, más allá de que puedan ser estudios de historia más política o qué sé yo, es decir, pero son estudios, bueno, basta hablar, yo qué sé, digo, lo de Baña y Isabela, digo, son estudios que de pronto, digamos, tienen su eje, su centro en historia política, pero donde evidentemente incorporan, es decir, de manera muy clara, el libro, por ejemplo, sobre el año de la orientalidad, es un libro de historia cultural maravilloso, es decir, más allá de que de pronto, es decir, focaliza, o uno lo podría definir como un libro de historia política, por el contexto en el que se encuadra todo lo demás. Bueno, yo qué sé, el libro que acaba de salir, por Dios, el libro de Masi sobre el centenario, que salió, sí, que digo, acaba de salir, por Dios, un año o dos, no importa, es un libro que también, es decir, incorpora de manera muy clara a un tema y a una discusión, porque además de Masi le da específicamente un enfoque de historia política, pero donde incorpora claramente, es decir, muchos enfoques de historia cultural, y donde, bueno, vemos justamente cómo las formas de hacer historia también acá, de alguna manera, han experimentado el impacto de esas nuevas corrientes, más allá de que hay mucho, sin duda, por hacer, sin lugar a dudas, más allá de las dificultades que hablábamos antes, incluso los muchos temas que hay sin tocar, las muchas historias que hay por contar, por suerte, ¿no? Está bueno. Sí, Yo no sé si no se oye igual, creo que se oye igual, pero bueno. Para la cámara. La preocupación va un poco en la línea que decía la compañera sobre el tema de la construcción de las fuentes, ¿no? Cuando el acento se pone en las representaciones de la tríada, digamos, en las otras me resulta más fácil ver por dónde recorrer un camino hacia las fuentes. Ahora, en el caso de las representaciones, ¿cómo se maneja el historiador ahí para ver los registros de esas representaciones cuando se abarca digamos, un público grande? Y cómo las representaciones o las supuestas representaciones de ese pasado pueden estar a salvo de la propia representación que el historiador tiene sobre el pasado que trata. Claro, ¿no? O sea, yo quiero saber la representación que había en determinado momento frente a determinada cosa, tengo una dificultad para encontrar el registro de esas representaciones, que sea el registro de la representación, no el del discurso, y además yo parto ya de una representación sobre ese pasado. ¿Cómo se maneja eso? Por supuesto, sí. Sí, es un camino minado, un campo minado en que
lo que abundan son las dificultades. Creo que es un paso muy importante el ser consciente de todo eso, que era algo que antes justamente se ignoraba, se tenía esa cosa omnipotente de creer que efectivamente el documento, que si habíamos encontrado el documento nos devolvía la realidad y que nosotros estábamos en condiciones de decir, bueno, acá está el pasado, está acá en esta hojita, en este papel. Entonces, es decir, claro, uno puede decir qué bárbaro era, ¿no? Porque estábamos seguros de que estaba todo solucionado, ¿verdad? Y en lo que hemos avanzado en este sentido es en el sentido de saber que no sabe, aquella famosa, solo sé que no sé nada. Un poco la sensación es esa, a lo que hemos llegado es a saber que ni el documento, ni el pasado está en este documento, ni nosotros estamos en condiciones de poderlo leer asépticamente, interpretarlo e inscribirlo dentro de las coordenadas de ese pasado, que hay una cantidad impresionante de mediaciones a través de las cuales el pasado es algo, es decir, casi imposible, digamos, de captar, sin embargo, atrás del cual siempre vamos. También es cierto, el tema de las fuentes es clave, y hay efectivamente fuentes que están por... Yo, por ejemplo, trabajo el tema, es decir, todavía no... espero pronto dar cuenta de eso, porque creo que tiene un gran interés, y es el hecho, por ejemplo, de las letras de las comparsas. Cuando estoy hablando de comparsas, estoy hablando de agrupaciones de carnaval en general. Las letras de las murgas, concretamente, vamos a decir más específicamente, digo porque de pronto son las que tienen mayor sentido, digamos, de va y viene con la sociedad y con la realidad de su época. Las trupes y todo lo demás es un relacionamiento diferente. Pero la murga, que siempre está como, es decir, opinando sobre la realidad, en claves muy diferentes a las de hoy, por cierto, porque la murga tiene una extracción social y cultural distinta a la de hoy, y porque su posicionamiento frente a los temas de la realidad eran otros. Pero bueno, ahí yo tengo esa esperanza de que estoy llegando de pronto a oír una voz que no es la que tradicionalmente llegaba, digamos, a poder expresarse y a dejar, digamos, su testimonio, digamos, para las generaciones futuras, porque son los sectores populares que de pronto no sabían o no tenían posibilidades o no querían, no les importaba dejar nada testimoniado para nadie. Entonces, ahora, sin embargo, bueno, las cosas que dicen, que salen a decir en carnaval, de pronto dan un pequeño indicio, ¿verdad?, de llegar a esas representaciones, a ese imaginario que nutrió, bueno, justamente a sectores que son en general los que tenemos más dificultad para poder indagar, ¿no? ¿Y la imagen? ¿Cómo juega la imagen? Yo creo que las fuentes, yo creo que las fuentes, ¿no?, actualmente, digamos, en el siglo XX y siglo XXI tenemos ya un acervo de imágenes impresionante, ¿no?, como para trabajar sobre ello, ¿no? Sí, la imagen es absolutamente clave bueno, el cine también como fuente, ¿no? Es maravilloso. Lo que pasa que, bueno, acá recién ahora estamos empezando a acumular en ese sentido. Pero sí, la imagen. Por eso, justamente, la posibilidad de descubrir, de indagar, de construir a veces, de inventarse las propias fuentes. Bueno, en ese sentido, lo que fueron para Barrancho, que son las historias médicas, ¿no? En los 3 tomos de Sociedad y Medicina del Uruguay, es impresionante, que de pronto son fuentes que para un historiador tradicional dice, pero escúchame, bueno, lo que eso significa, ¿no? Lo que llegó a descubrir, la riqueza impresionante que tienen justamente los partes médicos, es decir, de lo que revelan, pero bueno, hay muchos, hay caminos que son seguramente más difíciles de encontrar porque están como más escondidos, pero finalmente surgen. Cuando uno se mete en un tema, los propios temas lo van llevando y lo van mostrando, que de pronto indagar por aquí o por allá, y uno va como abriéndose un itinerario, del que como siempre surgen pequeños fragmentos, pero esos pequeños fragmentos contribuyen a un poco a entender mejor. No sé si había... Porque habían pedido la palabra. Bueno.
No, yo, sí, habría tantísimas cosas más para charlar, pero bueno, me parece bárbaro haber tenido la posibilidad de este intercambio y dejar ahí alguna cosa, seguramente más que nada alguna cosita medio para seguir pensando, y ahora también la imposibilidad, hemos perdido la posibilidad de hacer afirmaciones determinantes. Siempre es incondicional, siempre es una pregunta, siempre es y además esa otra cosa también muy característica del historiador hoy, es decir, de cómo comparte sus dudas y sus especulaciones con el lector. Es decir, antes un historiador jamás hubiera permitido mostrarse, en fin, te estaba transmitiendo la verdad incuestionable y está. Hoy el historiador te dice las cosas pueden ser así, pero también pueden haber sido de esta otra manera. Y eso que le quita de pronto esa cosa omnipotente que antes tenía, me parece que lo hace mucho más creíble, ¿verdad? Y nos coloca mucho más cerca de las limitaciones propias de la historia y de cualquier otra disciplina, donde no podemos aspirar a descubrir la verdad. Bueno, le agradecemos mucho a Milita Alfaro su participación aquí, a todos ustedes haber participado hoy de este seminario. Espero que el año que viene tengamos nuevos seminarios también de este tipo para intercambiar. Al que quiera lo invito a participar del diploma de Fundamentos para la Investigación Social, que comenzará en abril 2011 aquí, así que si alguno tiene interés después se comunica con nosotros. Y bueno, muchas gracias por su participación y nos veremos en otra oportunidad.